Buenas tardes, vamos a ver hoy los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un conjunto de cuadros sumamente frecuentes, corresponden casi al 30% de las consultas de un médico de atención primaria. Vamos a ver que son cuadros sumamente eh, heterogéneos, con una fisiología muy particular, diferenciados unos de otros y con un tratamiento muy específico. La definición de los trastornos de ansiedad podemos decir que son cuadros, los cuales se presentan con un estado emocional desagradable, acompañado o asociado a cambios psicofisiológicos que no tienen que ver con una respuesta a una situación objetiva, como el miedo. Ya vamos a ver la diferencia. Aquí la característica tiene que ver que son respuestas anticipatorias, mientras que si yo hablo de miedo, estoy hablando de una respuesta exagerada frente a una amenaza inminente, sea real o imaginaria. De ahí que, por ejemplo, yo tengo que ir a rendir un examen, la noche anterior voy a estar muy ansioso, con cierta inquietud, pensando a ver cómo me va a ir, cómo no me va a ir, etcétera. Mientras que el miedo se va a presentar cuando yo escuche mi apellido y tenga que entrar a la mesa. De todas maneras, es importante recordar. Lo importante es que cuando nosotros hablamos de ansiedad, no tenemos que verlo como algo patológico. La ansiedad tiene como función el prepararnos para responder a una supuesta amenaza. Pero, este, pero esa respuesta a una señal de alerta X lo que hace es incitarnos a tomar medidas para adaptarnos. Vale decir que nosotros todo el tiempo estamos adaptándonos a diferentes cambios. Eso no significa que estemos todo el tiempo en un trastorno de ansiedad, pero sí tenemos un tono mínimo de ansiedad, que es lo que nos va a permitir esto, responder a las exigencias diarias. Cuando estas respuestas pasan a ser desadaptativas, cuando estas respuestas pasan a ser no plásticas, entonces ahí podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad. Esas respuestas para que configuren un trastorno, como ya hemos visto en otros casos, tiene que provocar algún tipo de alteración, sea familiar, social, laboral o personal. El otro concepto que tenemos que recordar es que no siempre la respuesta va a ser igual en todos los individuos. Las respuestas van a depender de dos características. ¿Cuál es la resiliencia que tenemos nosotros frente a un determinado hecho y cuáles son las características que tiene ese hecho? Dependiendo de esa balanza, entonces nosotros vamos a tener uno u otro tipo de respuesta. Las manifestaciones por las cuales se pueden presentar estos trastornos son el miedo a perder el control o el miedo a volverse loco. Es muy común que los pacientes textualmente digan: no me estaré por volver loco por la cantidad de pensamientos que pueden aparecer. Estas dos características son bastante frecuentes de los trastornos de ansiedad generalizada o de algunos cuadros obsesivo-compulsivos. El miedo a morir, muy frecuente cuando uno tiene una sensación panicosa o un ataque de pánico. La despersonalización y la desrealización son características bastante frecuentes, se pueden presentar en diferentes cuadros, como ser un trastorno por estrés postraumático, una crisis de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo. La irritabilidad, la intranquilidad o la sensación de estar aturdido son un poco más comunes y que los pacientes lo pueden contar con mayor facilidad. Y la falta de concentración y las fallas de memoria. Recuerden que las alteraciones cognitivas en personas jóvenes, la primera causa
de estas alteraciones es la ansiedad, es el estrés. Puede que no aparezca con síntomas psíquicos, sino que aparezcan síntomas somáticos, o ambos. ¿Cuáles son los cuadros? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Que aparecen con mayor frecuencia. Los cardiovasculares, sí, la sensación de que el corazón le está latiendo, las palpitaciones. Puede haber dificultad para respirar, algún tipo de precordialgia, dolores de cabeza, mareos, algunas cuestiones digestivas como episodios de vómitos o diarrea de constipación, etc. Si seguimos el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, nos vamos a encontrar que en el DSM-5 los cuadros de ansiedad se dividen en dos, en trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Vamos a ver la primera. Dentro de los trastornos de ansiedad nos vamos a encontrar con los trastornos de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, fobia específica, trastornos de ansiedad social o fobia social, los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada y, como siempre, en todos los cuadros aparecen los trastornos inducidos por sustancias u secundarios a afectación médica. Vamos a ver el primero. Los trastornos de ansiedad por separación es un cuadro relativamente frecuente en niños, en los cuales suele estar muy asociado en las personalidades fóbicas, algunas personalidades obsesivas, y que muchas veces pueden terminar en algún cuadro depresivo. ¿Cómo suelen manifestarse? Bueno, estos chicos pueden presentar tanto síntomas psíquicos como mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, o algunos síntomas físicos, dolores, incluso pueden hacer fiebre y demás. ¿Ante qué situaciones? Porque el niño lo que tiene es temor a perder a alguno de sus padres, o los dos padres. Este, entonces, empiezan a tener este tipo de sintomatología, haciendo que los padres tengan que quedarse en su casa con ellos. La resistencia a salir de su casa por miedo a que suceda algo, o el no poder descansar adecuadamente por las continuas pesadillas y demás, suelen ser muy comunes. El tratamiento para este tipo de casos, lógicamente, es la psicoterapia, aunque a veces uno tiene que apoyarlos este, con, con terapia farmacológica. En ese caso, lo que suele optarse es por el uso de antidepresivos tipo IRS, es decir, inhibidores de la recaptación de serotonina. Otro cuadro que puede verse también en los pequeños es el mutismo selectivo. Es bastante más raro que el cuadro anterior, pero es un cuadro que suele ser un preludio para las fobias sociales. En este caso, lo que hacen los chicos es ponerse muy nervioso y bloquearse cuando tienen que hablar, ¿sí? Y eso, al hacerlo en un ámbito en particular, como por ejemplo puede ser la escuela, o en un acto, o en un club, o demás, es decir, todo lo que implique algún tipo de exposición y que sean evaluados por esa exposición, bueno, el chico desarrolla una serie de síntomas de mucha ansiedad. Suelen asociarse a su vez con personalidades muy tímidas. Pero la cuestión por dónde pasa, por el miedo a la humillación, por el miedo al fracaso. ¿Sí? Sienten muchísima vergüenza. Por supuesto que aquí también el tratamiento básicamente es la psicoterapia, excepto que aparezcan algunos otros cuadros asociados, como por ejemplo una depresión secundaria a numerosos fracasos. La fobia específica es un cuadro sumamente frecuente, es mayor en las mujeres. Generalmente las fobias específicas no suelen consultar excepto que toque
algún tipo de disfunción que los obligue sí o sí a tener que hacer la consulta. Por ejemplo, puedo tener cierto temor a los espacios cerrados. Bueno, evito determinados lugares y listo. Es decir, las conductas de evitación frente a las fobias específicas es la respuesta más frecuente. Este, este temor, cuando uno dice yo tengo que resolverlo y cuando no tengo más remedio eh, que ir a trabajar al piso 30 y no puedo usar el ascensor. O cuando tengo que viajar en avión y tengo que estar mucho tiempo en un lugar cerrado. Entonces, muchas veces, mientras no exista la necesidad de exponerse, uno lo que busca es eso, es la evitación. Como características es que estos síntomas de temor están limitados al estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Que no aparecen de manera espontánea como puede ser un trastorno de pánico, sino que mientras esté el estímulo va a durar la sensación de temor. El tratamiento para las fobias específicas, lógicamente, tiene que ver con la desensibilización. Esto se logra a través de la psicoterapia. Uno puede apoyarse en algún tratamiento farmacológico siempre y cuando sea limitado a la situación de exposición. A veces uno puede utilizar algún fármaco antifóbico y queda atado a ese fármaco. ¿Sí? Lo utiliza como un objeto contrafóbico. Entonces uno tiene que diseñar muy bien el tratamiento para que no exista ningún tipo de dependencia psíquica. La fobia social. La fobia social tiene que ver eh, con el temor, ¿sí? Como dijimos anteriormente, a exponerse ante situaciones en las cuales pueda ser evaluado. En este caso, a diferencia de la fobia específica, es algo mayor en los varones en cuanto a frecuencia y suele haber mucha comorbilidad con que, por un lado, con una depresión secundaria a estos temores, y por el otro al consumo de sustancias. Muchas veces el uso de algunas sustancias puede hacer que tenga algún tipo de desinhibición. Entonces yo digo, bueno, hago una previa, voy a tomar un poco de alcohol, así me animo a poder hablar un poco más suelto, ¿sí? A poder disfrutar un poco de las cosas. Esos suelen ser indicios de que hay alguna fobia social dando vueltas. Las conductas de evitación, por supuesto, como todos cuadros fóbicos, está al orden del día y al igual que en los cuadros fóbicos específicos, acá está limitado a la situación de exposición. El tratamiento también es con psicoterapia, aunque acá el apoyo farmacológico suele ser un poco más frecuente. ¿Por qué? No solamente por la depresión asociada que suele verse, sino porque muchas veces está acompañado a personalidades obsesivo-fóbicas. Entonces se utilizan los IRS, los antidepresivos selectivos, de la recaudación de serotonina para modificar un poco la fisiopatología. ¿Qué es lo que uno intenta? No solamente mejorar el ánimo, mejorar la actitud, sino ir frenando los disparos que pueden producirse en amígdala. Los trastornos de pánico son cuadros en los cuales la sintomatología física es muy alta. Generalmente suelen consultar en forma inicial a el cardiólogo o van a una guardia porque creen que tiene un ataque cardíaco. En la medida en que uno hace el abordaje y va haciendo el interrogatorio y le va haciendo un electro y más, esto suele ser
lo suficiente como para que el paciente se calme y la sintomatología empiece a disminuir. Los trastornos de pánico son cuadros bastante frecuentes que en este caso no vamos a encontrar un desencadenante como puede ser en un cuadro fóbico. Aparecen de manera espontánea, incluso pueden aparecer mientras uno está durmiendo, y lo que sucede es que son a su vez autolimitados. Suelen durar entre 10 minutos y media hora, y los síntomas empiezan a disminuir y a resolverse solos. Como síntoma guión, acá está la disnea. Es decir, si bien hay muchos síntomas psíquicos, la disnea es un síntoma que nosotros tenemos que prestar atención. Lógicamente, lo vamos a ocultar, vemos que el paciente ventila bien, entonces lo más probable es que sea algo panicoso. Algo interesante es que uno puede provocar las crisis de pánico. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista fisiológico pareciera que hay componentes o algún tipo de predisposición para hacer este tipo de cuadros. Incluso hay una teoría que es la teoría de la sofocación de Klein, bastante interesante, en la cual dice que los sensores a gases que tenemos en nuestro sistema nervioso, lo que hace es medir la concentración de dióxido de carbono, y esa medición sería de manera anómala. Entonces, nuestro cerebro piensa que nos estamos ahogando. A partir de ahí aparecen todas las respuestas compensadoras. Algo que el paciente suele hacer es tener también conductas de evitación. Pero ¿cuál es el problema? Que acá vos no podés evitar una situación o un objeto. Vos no sabes cuándo te va a agarrar esta crisis. Entonces lo que empezás a hacer es evitar lugares o situaciones en donde vos no puedas ser ayudado, donde vos no puedas ser acompañado en cuanto a la resolución de esta crisis. Entonces, esas limitaciones a salir hacia afuera y demás es lo que se denomina agorafobia. Los trastornos de pánico, cuando son sumamente frecuentes y muy graves, puede tener algún riesgo de incidencia de suicidio. El tratamiento es, mm, mm, se hace un acompañamiento tanto desde la psicoterapia cognitivo-comportamental como farmacológico. Para resolver una crisis, vos en el consultorio vas a tener que utilizar benzodiazepinas de alta potencia. ¿Cuáles? Las más efectivas son clonazepam o alprazolam. Recuerden que estas dos moléculas tienen una presentación sublingual, con lo cual de esta manera nosotros vamos a responder rápidamente y resolver la sintomatología física, pero va a quedar el temor a que se vuelva a repetir. Por lo tanto, nosotros lo resolvemos de esa manera en la guardia, pero tenemos que hacer la derivación correspondiente. En el consultorio ya se trata de otra manera, no solamente con benzodiazepinas, sino que se utilizan también moléculas de los IRS. Las que más efectividad tienen son sertralina, paroxetina y citalopram. Estas moléculas tienen que ser el tratamiento base, ¿sí? Para poder trabajar las benzodiazepinas. Sí, hay que darlas muchas veces a dosis altas y distribuidas durante todo el día. Pero, si uno no los va a seguir a estos pacientes, no hay que meterse en ese tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden quedar pegados a las moléculas, a las benzodiazepinas. Los trastornos de ansiedad generalizada son cuadros en los cuales
eh, los síntomas ansiosos muchas veces no son muy intensos, pero sí son sostenidos. Acá vamos a tener tanto síntomas físicos como inquietud, como cansancio, como dificultad para conciliar el sueño o tener un sueño reparador, sino también aparecen algunos síntomas psíquicos. Uno de ellos es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Es como que todo el tiempo están pensando lo que puede venir. Muchas veces este tipo de sintomatología puede confundirse con algún cuadro obsesivo compulsivo. De todas maneras, la comorbilidad es bastante frecuente. Puede haber también comorbilidad con cuadros depresivos de tipo, de tipo secundario, es mayor con mayor frecuencia en las mujeres. En este caso, sí van a responder a los tratamientos farmacológicos, pero tenemos que pensar que al ser cuadros crónicos, lo que tenemos que trabajar mucho son los estilos de vida. ¿Mm? Hay que hacer mucha psicoeducación con todos estos pacientes y explicarles que es verdad, pueden tomar algún psicofármaco, pero lo ideal es tratar de decir, bueno, ¿hace cuánto que no se toma tiempo para usted? ¿Hace cuánto que no va a hacer algún deporte, pero no con un fin competitivo, sino más recreativo? Entonces, darse tiempo para ellos es algo fundamental dentro de los cambios de hábitos que hay que trabajar. Muchas veces no aceptan esos cambios porque te dicen, no me puedo dar el lujo eh, de pensar en mí, porque tengo que mantener una familia, porque tengo que trabajar todo el día, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso uno puede apoyarse en algún tipo de fármaco. En este caso, si vamos a utilizar benzodiazepinas, puedes utilizar el diazepam, que es una molécula que tiene una vida media larga. Puedes utilizar la pregabalina. La pregabalina, como hemos visto, es una molécula de la familia de los antiepilépticos que anda bastante bien en los cuadros de ansiedad generalizada. Las benzodiazepinas un poco más potentes, como el clonazepam, si bien son sumamente efectivas, a veces tienen que tomarlas en varios momentos del día. Entonces no suele ser una medicación cómoda para manejar. No obstante, no es el tratamiento únicamente benzodiazepinas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque van a generar inexorablemente algún tipo de tolerancia con la necesidad de subir las dosis. Podemos utilizar también algunos antidepresivos que tengan algún efecto sedativo, como por ejemplo una sertralina o una paroxetina, o algunas moléculas por ahí no tan utilizadas como una menserina. Puede consultar el paciente por un cuadro de ansiedad que es inducido por sustancias. Sí, por supuesto. Ustedes pueden estar en una guardia y el paciente va a venir hiperventilando, pareciendo una crisis de pánico, pero van a tener los ojos bien grandes, una leve sonrisa, ¿sí? Y le va a decir, es la primera vez que tomo cocaína. Entonces, uno tiene que pensar en que los fármacos estimulantes pueden provocar algún tipo de ansiedad, no solamente como el caso que les conté recién, sino que el abuso de cafeína o el uso de anfetaminas y demás pueden condicionar que existan síntomas conductuales como irritabilidad, tensión, algún tipo de intolerancia. ¿Mm? Por lo tanto, en este caso, por supuesto, siempre que uno esté frente a un paciente que tiene algún trastorno de ansiedad, uno de los conceptos es que tiene que descartar que sea de causa exógena. Hay algunos cuadros eh, debido a otra afección médica que pueden generar ansiedad, sí, por supuesto.
Uno de rutina tiene que chequear tiroides, tiene que chequear suprarrenales, ¿m? Tiene que hacer alguna valoración cardiovascular. Porque no te olvides que, por ejemplo, un prolapso de válvula mitral te puede dar cuadros muy similares a las crisis de pánico. ¿Tenés que evaluar alguna enfermedad respiratoria? Por supuesto. ¿Tenés que ver alguna cuestión metabólica? Es decir, ustedes siempre que tengan un paciente con algún cuadro de ansiedad, ¿sí?, no vamos a ir directamente al uso de benzodiazepinas. Primero veamos qué es lo que tiene, qué es lo que está pasando, ¿sí? No puede ser que llegue al consultorio del especialista y el especialista evalúe y tenga un hipertiroidismo. Algunas consideraciones finales. Como dijimos en psicofarmacología, primero, no dañar. Es decir, siempre que vamos a prescribir algún tipo de fármaco, tenemos que pensar, ¿no?, en el resultado a largo plazo, no en resolver el problema ahora. Excepto que estés en una guardia, en una urgencia, lo resolvés, sí, pero la indicación que vos vas a dejar, ¿no?, tiene que ser pensado a largo plazo, porque si no, le podemos generar muchísimas complicaciones. ¿Cómo podemos evitar esto? Estudiando bien al paciente. Hay que no solamente hacer una buena semiología, y hay que pedirle además un laboratorio básico, para descartar los cuadros más frecuentes. Tenemos que evaluar una derivación. Sí, hay que tener en cuenta que muchas veces el médico de atención primaria está capacitado para resolver estos problemas, pero no es solamente resolverlo. Uno tiene que seguir al paciente, tiene que controlar al paciente, porque muchas veces llega al consultorio del especialista diciendo, hace como 20 años que estoy tomando clonazepam o alprazolam. Ajá, y nadie sabe cómo les llegan las recetas, nadie sabe qué es lo que ha pasado con ese paciente. Por lo tanto, si se van a poner a tratar este tipo de cuadros, tienen que comprometerse a seguirlos. La otra cuestión, las benzodiazepinas son fármacos sumamente efectivos. Por lo tanto, uno puede caer en la tentación de decir, bueno, toma esto y ya está. Pero esa prescripción rápida va a ser que el paciente te va a consultar porque tiene tensión muscular. Bueno, tómate este relajante. Y porque tiene un poquito de gastritis. Bueno, tómate omeprazol. Y porque tiene algún dolor de cabeza y cada tanto toma un ibuprofeno. Y además, es decir, es muy común que estos pacientes terminen polimedicados por un mal abordaje. Es decir, por no tener una concepción globalizada del paciente, que el paciente es un todo. A veces nosotros nos quedamos con los sistemas, nos quedamos con el síntoma, nada más. Entonces, no hagamos una prescripción rápida, hagamos una valoración completa del paciente. ¿No? Las benzodiazepinas son los fármacos más recetados en nuestro país. No puede ser, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, vamos a comprometernos en la evaluación y en el tratamiento del paciente. Y si no lo podemos hacer, se hace la derivación al especialista. Les dejo, les dejo acá, chicos, la bibliografía con la cual nos hemos apoyado para esta guía. Recuerden que esto lo deben ampliar con la bibliografía de referencia. Nos vemos en la próxima.